Buenas tardes, agradecemos a todos su presencia en esta webinar mensual de NENA 911 con Carbyne, Creando un Mejor Ahora. El día de hoy presentamos nuestra webinar Ubicación Dinámica, Gestión de Llamadas en Movimiento, con nuestro invitado, el licenciado Alejandro López, gerente regional senior de ventas de Carbyne. Agradecemos igualmente la compañía de Jairo Flores, director de NENA 911, Capítulo México. El día de hoy vamos a iniciar con la siguiente dinámica. Presentaremos primero a nuestros ponentes y la forma en la que ustedes como participantes podrán interactuar con ellos. Después escucharemos la conferencia por parte del licenciado Alejandro y por último contaremos con 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Estamos atentos a la participación de cada uno de ustedes y agradecemos. Si deseas escribir una pregunta, verás la siguiente información en pantalla. En esta sección podrás seleccionar el chat y escribir la pregunta que desees sea contestada en el tiempo de preguntas y respuestas. Todas las preguntas quedarán registradas, no importa el momento en el que sean elaboradas. Este pequeño recuadro es en donde se coloca la pregunta y se toca al final este cuadro gris. Una vez hecha la pregunta, aparecerá en nuestro webinar automáticamente. Bien, damos entonces la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompaña en esta webinar de actualización de NENA 911, presentando con ustedes al licenciado Alejandro López, gerente regional senior de ventas, y el licenciado Jairo Flores, director de NENA 911 México, a quien cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Es un gusto el estar participando en conjunto con Carbyne nuevamente. En esta ocasión con un tema que ha tenido gran interés. Estamos muy contentos en NENA y en Carbyne, ya que tenemos la participación de 6 países de Sudamérica, 17 estados, y la verdad es que estamos muy satisfechos de poder estar participando hoy y cumpliendo con una misión más de NENA, Capítulo México, que es el poder promover el conocimiento y llevar a ustedes la tecnología y los avances tecnológicos que hoy, en este caso, la empresa Carbyne nos presentará. Licenciado Alejandro López, le agradezco mucho esta participación y por favor, adelante. Agradezco mucho la presentación, Jairo, y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta presentación que seguramente será de interés para todos. Gracias a toda la audiencia y bueno, avanzamos, por favor. Vamos a platicar, como lo mencioné en esta lista de incisos, sobre el estado actual del mecanismo de geolocalización para llamadas al 911. Vamos a platicar un poco de cómo es que actualmente se lleva a cabo este tipo de llamadas, cuál es la forma en que se gestionan y las tecnologías que se utilizan justamente para llevarlas a cabo. Vamos a platicar también sobre los retos y los desafíos que existen hoy en día para no solamente hacer llamadas desde teléfonos fijos, sino de manera sobresaliente e importante cuando son llamadas en movimiento y principalmente, por supuesto, utilizando teléfonos inteligentes o smartphones. Vamos a comentar, relacionado al punto inicial, cuáles son esos mecanismos de geolocalización que son un legado y que inicialmente se utilizaron en los call centers y que, bueno, fueron útiles en un inicio, siguen siendo útiles, pero hay tecnologías emergentes que han mejorado los esquemas de geolocalización para situaciones o incidentes de emergencia.
Vamos a continuar comentando cuáles son esas soluciones emergentes para la geolocalización o ubicación de llamadas en movimiento, de personas que hacen una llamada en movimiento, en donde por supuesto Carbyne es líder y cuenta con varios esquemas tecnológicos para llevarlos a cabo. Vamos a platicar también ejemplos de la vida real en donde se lleva a cabo la gestión de la llamada en movimiento desde el momento en que se hace la llamada y cómo es que se lleva a cabo ese tratamiento. Finalmente, por supuesto, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes nos comenten cuáles son las inquietudes después de esta presentación. Continuamos. Vamos a empezar platicando sobre la palabra preciso. Bueno, en inglés accuracy, como se menciona ahí en la imagen animada que aparece a la derecha, en donde, bueno, el significado de la palabra preciso o exacto puede ser relativo. Y bueno, en esta imagen podemos ver que la palabra accuracy o preciso depende mucho de la tecnología. Puede ser que la llamada se ubique a 4.000 metros, del lugar donde efectivamente está la persona. Puede ser que sean 135 o 200 metros desde donde la persona está llamando, o definitivamente que sea metros solamente. ¿Esto de qué depende? Por supuesto, de las tecnologías legacy, como comentaba, mecanismos de geolocalización, como lo es el ALI, Automatic Location Identification, o bien las tecnologías emergentes como las de Carbyne, utilizadas mediante el uso de los teléfonos celulares o smartphones, en donde definitivamente la distancia o la precisión con que se logra la ubicación de la persona que está reportando el incidente se reduce a metros. Por supuesto, también vamos a hablar del momento en que la llamada sufre una transición por el hecho de que la persona no se encuentra en un lugar exterior, sino que está dentro de un edificio, y vamos a ver cómo es que la tecnología o las tecnologías emergentes como la de Carbyne resuelven estos requerimientos. Continuamos. Por un lado, hay limitaciones en la ubicación. ¿Por qué? Porque, como bien comento, probablemente la triangulación que hacen de repente las torres en donde se ubican las células para la telefonía celular no tienen toda la información necesaria de la persona que está generando la llamada. La llamada solamente envía la ubicación al momento en que se inicia. Al momento que se inicia una llamada por parte de un usuario, de un ciudadano, se identifica solamente al inicio de la misma. Sin embargo, si esta persona comienza el movimiento, comienza a llevar a cabo otras acciones, por supuesto que la ubicación ya no va a ser exacta, ya no va a ser precisa. ¿Por qué? Porque los mecanismos actuales de geolocalización impiden el seguimiento de esa persona durante todo su trayecto. Por supuesto, cuando estamos hablando de una llamada de emergencia, es probable que la persona se encuentre en una situación de pánico. ¿Por qué? Porque chocó, porque se fracturó, porque tuvo algún incidente que le impide inclusive decir, me encuentro en tal lado. Porque muchas veces las personas, o la mayoría de los casos, nos bloqueamos cuando tenemos una situación de ese tipo. Y, por supuesto, si andamos en movimiento en un vehículo, entonces se hace todavía más complicado la localización exacta de la persona en el lugar del incidente donde está reportando. Y bueno, también es importante saber y conocer cómo se va a manipular toda la información que proviene de esa llamada de emergencia y darle el tratamiento adecuado. Continuamos. Haciendo referencia otra vez a los mecanismos de geolocalización, que son legado, pero principalmente utilizados
en llamadas desde teléfonos fijos, porque ya contamos con una información histórica, porque ya tenemos una base de datos, porque ya tenemos identificada la colonia. Bueno, se encuentra por supuesto el ANI y el ANI, que como bien comentaba al inicio, son mecanismos de localización basados en información previamente documentada y no en información reciente de la ubicación exacta de la persona que está utilizando un sistema de telefonía móvil. Y como comento, básicamente estos mecanismos de geolocalización se utilizan para llamadas de emergencia a 911, siendo que muchas veces es necesario también utilizarlas a través de un teléfono celular y no precisamente son llamadas que se reportan a un centro de emergencias, sino a otras entidades que requieren este tipo de información, de dónde, es decir, de dónde proviene la llamada de la persona que está reportando el incidente. Continuamos. Bueno, aquí esta imagen básicamente y rápidamente trato de explicar cómo es este mecanismo legacy de geolocalización a través de un esquema de triangulación de las torres que irradian la señal de telefonía celular, en donde lo que podemos ver es que esos lóbulos direccionales u omnidireccionales permiten que si la persona está posicionada en ese rango de cobertura, bueno, se va a enviar la información necesaria para determinar en qué bloque se encuentra la persona, pero no en qué lugar de manera precisa. Solamente a través de triangulación se puede identificar que en un rango de 300, 400 metros cuadrados, que es en donde se encuentra esa circunferencia de cobertura de las tres torres, es donde se encuentra la persona que está haciendo la llamada para reportar una emergencia. Sin embargo, hay mucha diferencia entre lo que es la ubicación exacta o precisa y aproximadamente en qué rango se encuentra la persona. Continuamos. Y bueno, aquí es en donde empezamos a platicar sobre todo este esquema de tecnologías emergentes que ayudan y permiten hacer la geolocalización de llamadas en movimiento de manera más precisa y efectiva. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el mecanismo de geolocalización denominado Advanced Mobile Location. Es un mecanismo que se basa y que reside dentro de los sistemas operativos de los smartphones, como el iOS y el Android, dependiendo del smartphone con que el ciudadano, la persona que va a reportar la emergencia, es con el dispositivo que cuenta. Luego también vamos a comentar cómo es que los centros de despacho 911 o centros de atención de llamadas de emergencia, por sus siglas en español calle, muchas veces necesitan un portal, tal vez software, y a lo mejor ese software necesita ser actualizado y probablemente necesita una integración o agregar un complemento para contar con un mecanismo de geolocalización de terceros que finalmente requieren inversión y probablemente no se cuentan con todos los mecanismos de seguridad y de soporte necesarios por no ser empresas que se dedican justamente a generar tecnología específicamente para centros de emergencias. Cubre solo llamadas 911, como lo menciono, y entonces vamos a continuar viendo cómo es que la tecnología de Carbyne resuelve muchas de estas situaciones. Continuamos. Y bueno, continuando un poco con esta idea de que no todas las empresas que generan o desarrollan tecnología para temas de geolocalización, podemos mencionar que hay muchas que tienen presencia en el mercado, sin embargo, siguen presentando algunos desafíos significativos. ¿Por qué? Porque muchas de estas tecnologías se basan en que el usuario de algún dispositivo, smartphone, tenga que bajar una aplicación, Apple Store, Play Store, de tal manera
que la tenga que guardar en su teléfono. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, si me equivoco me lo dicen al final en sus preguntas, cuando nosotros queremos o tenemos un juego que nos gusta y lo utilizamos diario para entretenernos, si necesitamos espacio, lo que vamos a hacer primero, si necesitamos espacio para utilizar este juego, lo que vamos a hacer es borrar todas las aplicaciones que bajamos en algún momento y que no utilizamos. Entonces, basar nuestro sistema de llamadas de emergencia en una aplicación puede resultar complicado si es que no la tenemos en ese momento. Otra cosa importante es qué tipo de ubicación podemos recibir a partir de estas aplicaciones. Como comentaba, si no se cuenta con los acuerdos necesarios con las entidades de seguridad y llamadas o centros de atención de emergencias, no se está procesando adecuadamente la información y de nada nos va a servir tener un aplicativo que nos genera información, pero no sabemos cómo procesarla. Continuamos. Y bueno, aquí hay otra parte interesante, ¿no? Si estas empresas que generan y desarrollan aplicativos o tecnología enfocada a determinar la localización o la geolocalización de las personas que generan una llamada de emergencia, no sabemos también a dónde está llegando esa información. No sabemos si está llegando a una base de datos que esta empresa generó y con la cual se está quedando, la cual está conservando, y no sabemos para qué fines la puede utilizar, ¿no? Tampoco sabemos cómo se ha construido esta aplicación, este mecanismo para determinar la geolocalización para llamadas de emergencia. No sabemos a quién pertenece la información que se está recabando y tampoco sabemos con quién van a estar compartiendo la información que están recabando a través de el desarrollo, el mecanismo, la aplicación que desarrollaron para poder proporcionar una solución, y digo solución entre comillas porque finalmente si tenemos todas estas deficiencias no puede ser una solución de las llamadas de emergencia y de geolocalización. Continuamos. Otro tema importante a comentar es el hecho de querer también determinar la localización exacta y precisa de una persona, a veces implica que se tenga que interactuar con hardware complementario. Esto es, en la gráfica pueden ver, por ejemplo, una construcción que cuenta con varios pisos. Y bueno, por supuesto, si queremos determinar la ubicación de una persona, tendremos que hacer una especie de interconexión con el sistema wireless, entrar a la parte de su administración y monitoreo, y finalmente poder tener la ubicación de la persona a través de esta interconexión. Si es que no tuviéramos mecanismos de geolocalización como los que manejamos como Carbyne. Y bueno, por otro lado, y comentaba también al inicio, hay bases de datos que en este caso, hablando de México, se cuentan en el Centro Nacional de Información. Son bases de datos que cuentan con información reciente o la más reciente sobre todo lo que es la ubicación en los diferentes estados, municipios de la República. De tal manera que cuando se consulta esta información sobre la ubicación de alguna persona en esta base de datos, si no está completamente actualizada, entonces también el nivel de aproximamiento en lo que es la llamada puede ser deficiente y no puede tener esa certeza que necesitamos en situaciones de emergencia. Con las tecnologías emergentes como Carbyne, esto se resuelve porque podemos determinar la altura en donde se encuentra la persona que está generando la llamada. Continuamos. Y bueno, aquí con este texto, pues, puedo mencionar que
cuando hablamos de tecnologías emergentes, tienen que resolver no solo la ubicación de una persona cuando se encuentra en un lugar fijo, sino aún cuando se encuentra en movimiento, para que en realidad tenga el beneficio y la utilidad que se persigue para una llamada de emergencia. Continuamos. Aquí hacemos referencia a que en una situación de llamada de emergencia, la ubicación y los datos que provienen del mecanismo de geolocalización deben tener varios ingredientes muy importantes. Primero, se deben transmitir solo cuando no afecte la llamada de voz. Esto significa, se tiene que tener la llamada de voz porque el ciudadano, el usuario, la persona, está hablando en ese momento, reportando un incidente. Si a través de esta aplicación, de este desarrollo, de este mecanismo de geolocalización, lo que vamos a hacer es interrumpir la llamada de voz, de entrada no funciona, porque estamos interrumpiendo a la persona que está generando la llamada y probablemente no tengamos oportunidad de volver a contactarlo. Debe transmitirse solo cuando sea necesario. Si empezamos a interactuar con el usuario, a generar comunicación de datos a través de ese canal de comunicación innecesaria, también estamos afectando la comunicación y estamos afectando el principal objetivo de la llamada y del intercambio de información, que es atención de una emergencia de un ciudadano que probablemente se encuentra en una situación complicada y en una situación de emergencia. Y menciono también, debe manipularse usando solo exclusivamente para casos de emergencia. Por supuesto, la información debe recopilarse de manera, aquí menciono juiciosamente. Definitivamente hay que evaluar bien qué información es la que se tiene que recabar, para no también estar tratando de enviar y recibir información innecesaria. Debemos transmitirla y manipularla de manera segura, como comentaba. O sea, hay que respetar la privacidad del ciudadano y utilizar solamente la información para el momento y para la situación. Y por supuesto, debemos de asegurar mediante estos mecanismos de geolocalización que la información se debe manejar de manera segura y mantener la privacidad de quien genera la llamada. Y por supuesto, hay que encriptarla, si es que se va a almacenar, para tenerla de soporte, pero solamente se utilice para los casos que fue recabado. Esto es, casos de emergencia y para solución de los problemas de estos incidentes. Continuamos. Aquí vamos a pasar a una pantalla en donde ustedes van a poder ver y les voy a describir rápidamente qué es lo que pretendo mostrar en esta pantalla. El 19 de abril ocurrió un enfrentamiento con pistola entre los miembros de una banda en un área suburbana de México y aprovecharon la solución, la tecnología de Carbyne para la manipulación y gestión de la llamada. ¿Qué es lo que pasó aquí? Una persona, lo que pueden ver ahí en movimiento, resultó herida por un disparo de una pistola, menciona aquí 9 milímetros. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes pueden ver en esta imagen, aunque por cuestiones de privacidad de la información, porque es un caso real, esta información en la parte superior izquierda de quien llamó, en la parte superior derecha se puede ver un mapa. Si ven, hay un icono de geolocalización que se encuentra en movimiento. Entonces, esto que están viendo aquí, se los voy a describir en la siguiente lámina de manera más precisa. Continuamos. ¿Qué es lo que pasó? El operador recibió la ubicación del dispositivo instantáneamente al recibir la llamada. El operador en el centro de despacho vio que la persona tenía una lesión y preguntó, perdón, el operador, me refiero a la persona que tiene el smartphone, marcó al 911, comunicó al centro de despacho que la persona que están viendo resultó herida de bala. Al mismo tiempo,
preguntó al despachador si había alguna ambulancia cercana para que esta persona fuera atendida. Y efectivamente, el centro de despacho, a través del mapa que ven ustedes en la parte derecha, vio el movimiento de la patrulla, de la unidad en donde se encontraba la persona herida, y despacharon a una ambulancia para que de manera coordinada interceptara a la patrulla que llevaba a la persona herida y fuera atendido de manera inmediata, o lo más inmediatamente posible, antes de llegar a algún hospital, que probablemente pudiera ser demasiado tarde, y probablemente con esta acción salvaron la mano de la persona o inclusive la vida misma. Entonces, eso es lo que muestro en este video. Continuamos. Finalmente, y como parte de los beneficios de lo que son las tecnologías emergentes de geolocalización como Carbine, lo que se está logrando es, por un lado, estamos evitando que la conversación hacia el centro de despacho sea muy larga. Primero, ¿por qué? Porque de manera gráfica con el video se está determinando que la herida es de bala, en dónde fue, y se puede apreciar inclusive el estado de la persona, es consciente, o sea, no está grave en ese momento. Al mismo tiempo, se evita la necesidad de enviar bomberos, de enviar patrullas, y se envía el recurso necesario, que es una ambulancia. Y finalmente, se determina el envío de la ambulancia para no esperar a que lleguen a un hospital después de mucho tiempo de recorrido en la ciudad, y se atiende a la persona de manera inmediata. El tiempo total desde que recibió la llamada del centro de despacho hasta que se atendió a la persona o que le interceptó la ambulancia fue de 4 minutos 43 segundos. Esto definitivamente significa vida. ¿Por qué? La persona sigue viva o por lo menos sigue con su mano. Digo, cualquiera de las dos cosas es buena, ¿no? Entonces, esta es parte de la solución, de los beneficios que la tecnología de Carbine, a través de estos mecanismos de geolocalización, puede brindar a la ciudadanía y, por supuesto, a las entidades de gobierno encargadas de atender las llamadas de emergencia 911. Continuamos. Aquí es una vista de las soluciones de Carbine. Es una solución que cuenta con todos los estándares necesarios para protección a la información y toda la parte de seguridad y encripción de la misma. En la parte derecha es justamente una de las soluciones que denominamos C-Line, en donde se puede ver en ese rectángulo donde aparece la imagen animada del fuego, de la parte izquierda, lo que es la geolocalización, en la parte central el video, y en la parte derecha un chat por si se quiere interactuar con la persona que generó la llamada. Y en la parte derecha la solución que mostré ya en operación real, en donde se puede apreciar lo mismo, pero además un mapa para dar seguimiento sobre el movimiento que está siguiendo la persona que reportó, o la patrulla que lleva a la persona, o la ambulancia. Y finalmente, en la parte de abajo se puede ver toda la información. Digo, probablemente no se ve por cuestiones de confidencialidad, pero ahí se puede ver la información de la comunicación misma y de la persona que está reportando el incidente. Continuamos. Bueno, finalmente vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier duda, también me estará apoyando mi compañero Raimundo Sánchez López, el ingeniero Raimundo Sánchez López, por si alguna de sus preguntas es muy complicada. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Le damos toda la información proporcionada y en este momento abrimos el espacio para que todos nuestros participantes puedan levantar la mano y hacernos sus preguntas. Y la primera pregunta, comentan en qué sitios se está haciendo uso de AML y ELS de la mano de Carbine. Licenciado. Perdón, la pregunta no la escuché.
Katy. Claro que sí, la repito con gusto. Nos comenta Emilio, ¿en qué sitios se está haciendo uso de AML y ELS de la mano de Carbyne? Esta pregunta es interesante, sin embargo, gracias Emilio por la pregunta, porque cuestiones de confidencialidad en este momento no podemos proporcionar esa información, sin embargo, podemos establecer contacto directo para profundizar un poco más sobre el tema. Bien, continuamos con una pregunta más, licenciado. Igualmente nos preguntan, ¿con qué demora se envía la primera posición una vez marcado o establecida la llamada en el 911? Licenciado, ¿me escucha? Sí, si utilizamos la aplicación, como mencioné dentro de la presentación, esto es, la solución puede ser solamente marcando el 911 o puede ser descargando la aplicación, como les comento, dependiendo del sistema operativo, por Apple Store, Play Store, y puede ser inmediata. Si utilizamos C-Lite, que es una de las versiones de nuestra solución, demora aproximadamente 10 segundos. Bien, una pregunta más por parte de Marcelo. ¿Qué tipo de conexión es necesaria para el usuario? ¿4G, 5G? ¿Qué tipo de conexión requieren para poder acceder a esto? Desde 3G en adelante. Bien. Tenemos aquí una pregunta más. Nos comentaba Emilio con relación a la demora, bueno, lo comentó hace un momento el licenciado, que depende de qué tipo de aplicación esté utilizando el usuario. Y finalmente hablamos de cuestiones de segundos a minutos en lo que esta información es trasladada al centro de atención de emergencias. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿el envío de la posición es vía mensaje SMS o por paquetes de datos HTTP? Repito la pregunta, licenciado. ¿El envío de la posición del usuario se hace vía SMS o por medio de paquetes de datos HTTP? Katia, le cedo la palabra al ingeniero Raimundo Sánchez, porque esta Por supuesto. pregunta es de su interés. Claro que sí. Si la ubicación es a través de la aplicación, es a través de datos, y lo mismo pasa una vez que activamos, enriquecemos la llamada a través de la aplicación de C-Lite. Al final de cuentas, lo que buscamos, entendemos que hay dos procesos. Uno es de manera automática, que es el AML Location, y nosotros como un respaldo adicional tenemos lo que es la ubicación, ya sea a través de la aplicación, y en un dado caso que el ciudadano no obtenga la ubicación y no obtenemos la ubicación a través de nuestra tecnología de Carbyne y es a través de datos. Bien, tenemos una pregunta más. ¿Qué tipo de debilidades podría presentar este sistema de Carbyne? ¿Me repites la pregunta, Katy, por favor? Claro que sí. ¿Qué tipo de debilidades podría presentar este sistema de Carbyne? Definitivamente es una solución hecha con tecnología de punta por Carbyne. Y bueno, siendo yo el fabricante de mi solución, te podría decir que no hay debilidad alguna. ¿Por qué? Mencionaba dentro de la presentación que se ha desarrollado con todos los mecanismos de seguridad de la información conforme a estándares internacionales y protección a la información, y con la encripción necesaria para que esa información y ese mecanismo de geolocalización cuente con los elementos necesarios de protección a la información del usuario que genera la llamada. Bien, gracias, licenciado. Una pregunta más. Nos comenta, ¿esta solución de geolocalización implica que el Centro de Atención de Emergencias 911 adquiera Getaway SMS, implementar o contratar un SMS Center, o
este servicio lo brinda Carbyne? La respuesta es no, el servicio lo brinda Carbyne, es correcto. Bien. No necesita contratar más que licenciamiento de Carbyne. Bien. Nos comenta nuevamente Emilio, esta solución de Carbyne utiliza AML y también los servicios de Google Emergency Location Services, ¿o solo AML? Es correcto, y de hecho somos un gateway autorizado de ellos. De Google Emergency. Es correcto. Muy bien. Bien, tenemos tiempo para más preguntas. Si alguno de nuestros participantes aún no se ha animado a hacer una pregunta al licenciado o al ingeniero Raimundo, este es el momento. Tenemos por aquí una pregunta más que tiene que ver con el uso del video. Nos comenta el participante si el logro de la imagen requiere de una autorización previa del usuario o el operador solicita que el usuario habilite la imagen para poder obtenerla. Sí, es una autorización previa del usuario, ¿eh? Definitivamente esta proviene del operador y el usuario debe de dar la autorización correspondiente. Aunque bueno, finalmente un usuario en estado de emergencia definitivamente lo va a hacer, ¿no? Desde el momento que... Claro, por supuesto. Tenemos una pregunta más. ¿Cuántos PSAPs hay habilitados con el AML en el estado? Repito la pregunta, dice, ¿cuántos PSAPs hay habilitados con AML en el estado? Es otra pregunta que tiene un carácter de respuesta privada, por razones de confidencialidad, no lo podemos mencionar en este escenario. Por supuesto. Bien, seguimos. Perdón, Katia, sin embargo, lo podemos visitar, no sé quién hizo la pregunta, lo podemos visitar con mucho gusto y poder platicar esa información con más detenimiento. Claro que sí. Bien, tenemos una pregunta más. Con respecto a la redundancia de seguridad, ¿qué tipo de redundancia tiene el sistema propuesto por Carbyne y cómo se integra a los diferentes CAPs en los centros de atención a emergencias 911? Licenciado, repito la pregunta. La pregunta tiene que ver con la redundancia de seguridad del sistema que ofrece Carbyne y preguntan qué clase de redundancia maneja y si esta es integrable a cualquier tipo de sistema que ya exista en el Centro de Atención a Emergencias 911. Ok, nuestro sistema corre en la plataforma de AWS, por lo tanto tiene un crecimiento elástico y un nivel de disponibilidad de 5 9, es decir, un telco grade. Por lo tanto, nuestra grado de disponibilidad es muy importante y en lo que se refiere a la parte de integración con los diferentes CATs, lo hacemos a través de web services y ya estamos trabajando aquí en México tanto con los CATs comerciales más utilizados como con CATs desarrollados por los mismos centros de seguridad. Muy bien. Tenemos una pregunta más por aquí con respecto a la legislación de cada país. ¿Cómo es que la legislación con relación a la protección de datos personales aplica en esta herramienta que ofrece Carbyne? Tal como mencionaba, dentro de los estándares internacionales con los que cumple Carbyne en el desarrollo de su tecnología está el estándar europeo, que es el GDPR, General Data Protection. Entonces cumplimos sin problema con este estándar. Bien. Tenemos un momento más, participantes, para la sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a escribir sus preguntas en nuestro chat. Tenemos una pregunta más con respecto a la información que se envía. Dice, ¿qué información se envía al operador y qué información se envía al despachador? ¿Es esta la misma o cambia en algún sentido?
Repito la pregunta, licenciado. Nos preguntan, ¿qué tipo de información recibe el operador y qué tipo de información recibe la agencia de despacho? Se envía video, chat y geolocalización al call taker, no al despachador como tal. Bien. Tenemos por aquí algunas preguntas más. Con respecto a AWS, los servicios son alojados dentro del Estado de México y no en los Estados Unidos. Es una pregunta más de un espectador anónimo. El almacenamiento tenemos las dos opciones. Podemos almacenar en la nube o podemos almacenar en on-premises acorde a los requerimientos que tenga nuestro cliente. El almacenamiento en la nube, como todos ustedes saben, es algo que no está ni prohibido ni permitido y se está ahorita en pláticas de esto. Bien. Contamos con 2 minutos más para la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien más tiene alguna otra pregunta para el licenciado Alejandro o el ingeniero Raimundo de Carbyne, con gusto podemos atenderles. Bien. Tenemos una pregunta más. Dice, aprovechando las funcionalidades ya incorporadas en los sistemas operativos Android y iOS, ¿es factible forzar la habilitación de otras funcionalidades? Perdón. Por ejemplo, activar la cámara del smartphone durante o al finalizar la llamada desde el sistema Carbyne. Esta es una pregunta que se había tocado hace un momento. Ingeniero, se la repito. Comenta que aprovechando las funcionalidades de los sistemas Android y iOS, si es factible forzar la habilitación de otras funcionalidades, por ejemplo, activar la cámara del smartphone desde el sistema de Carbyne. Y esto último lo complementan preguntando si esto va con el consentimiento o sin el consentimiento del usuario. Licenciado, ¿nos escucha? Sí, perdón, estábamos... Perdón, estamos en mute. La respuesta es la siguiente. Como ya comentó el licenciado Alejandro, cumplimos tanto con la GDPR y con el ISO 27001. Nosotros al cumplir y ser una plataforma global, esto se hereda de manera nativa hacia todos los países. La parte de la geolocalización en la legislación mexicana permite que durante una llamada de emergencia se localice al teléfono que está llamando para poderle brindar ayuda. Por lo tanto, se cumple también. Y en la parte del video del video, no lo abrimos de manera automática justamente porque se requiere el consentimiento del usuario o del ciudadano para poder que nosotros recibamos información tanto de video como de chat desde la unidad, desde el teléfono móvil del ciudadano. Muy bien. Bien. Tenemos una última pregunta. Nos comentan, dice, la solución de Carbyne conjuntamente con AML y ELS, ¿se puede implementar por regiones dentro de un país o tiene que ser a nivel nacional? Desde Google entiendo que requieren que sea a nivel nacional. Efectivamente, la respuesta es correcta. La parte de nosotros no controlamos, ni el gobierno federal controla dónde se habilita el ELS. Eso quien lo controla es Google. Él es quien define, al final de cuentas es un servicio de él y no es un servicio gubernamental o federal, es un apoyo hacia la ciudadanía. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero Raimundo. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro.
Gracias también a cada uno de nuestros participantes por sus preguntas en este espacio. Tenemos una pregunta, y gracias también a Jairo de Nena 911 por estar en nuestra sesión, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho el tiempo que hayan otorgado para este webinar. La verdad estuvo muy nutrido de preguntas. Afortunadamente tenemos a los expertos hoy, que es Carbyne, para poder platicar y expresarles todas las inquietudes que puedan tener. Ellos, posteriormente de este webinar, tendrán la información de la gente que estuvo conectada para poder tener algún acercamiento directamente con ustedes, se puedan platicar cosas específicas y aclarar situaciones ya de cuestión que ellos manejan como confidencial todavía por la situación que ellos tengan. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su tiempo, el poder haber obtenido todo este conocimiento que comparten. Les agradezco mucho a todos en nombre del equipo de Nena 911 Capítulo México. Les agradecemos una vez más su participación y nos estamos comunicando con ustedes por los medios que ya conocen para nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias también a nombre de Carbyne. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Les recomendamos seguirnos en nuestros medios de comunicación por medio de correo electrónico, nuestra página de internet nena911.com, y seguimos a la orden. Nos veremos en nuestro próximo webinar. Hasta luego. Gracias.